voluntarios para la conservación de la naturaleza. Y no es algo anecdótico, es algo cada día más, con más peso territorial y en concreto el papel de las entidades locales es muy relevante. De hecho, la publicación sintética que hicimos entre ambas organizaciones pues está entre las más descargadas de la plataforma. Si no la conocéis, os invito a buscarla. Es fácil de localizar poniendo el papel de las entidades locales en la custodia del territorio. Federación Española de Municipios, Fundación Biodiversidad. Es muy sintética, vienen enlaces a ejemplos concretos y se ve pues, efectivamente esos diferentes papeles que pueden cumplir y que hoy veremos en gran medida representación de cada uno de estos papeles o prácticamente de todos ellos. Hoy vamos a conocer experiencias del ámbito forestal, señalar que nosotros realizamos periódicamente un inventario, el inventario de iniciativas de custodia del territorio en España, que también os invito a descargar o a visualizar directamente de nuestra plataforma, de la web, y entre otros parámetros que consultamos a las entidades de custodia, pues es el uso predominante del hábitat, el uso predominante del terreno donde se establecen los acuerdos. Pues bien, un tercio, el mayoritario, es el forestal. Hasta hace poco, hasta el quinto inventario, acabamos de editar el sexto, bueno, hace año y medio, no dábamos una opción, digamos, no muy amplia de caracterización del hábitat, pero a partir del sexto ya hemos podido entrar con mucho más detalle al hábitat principal de los acuerdos. Y yo os invito a visitar el apartado 4.3 del inventario, donde podréis hilar más fino al respecto del conocimiento de cómo se está haciendo custodia en España. Y esto es gracias también a la colaboración desinteresada de la Sociedad Española de Ornitología, SoigerLife, que nos cedió a todo el movimiento de custodia, a la plataforma en concreto, la tabla de hábitats que utiliza en sus programas de custodia, perdón, programas de ciencia ciudadana. De tal manera que la información se va enriqueciendo por diferentes vías y, bueno, comprobamos que efectivamente lo forestal es predominante, pero podemos hilar más fino. Son los quercus es el género que predomina. En fin, hay mucha información muy valiosa. Bueno, para terminar en esta brevísima presentación, para daros paso a vosotros, que es a lo que hemos venido, principalmente señalaros que en breve vamos a publicar en la plataforma de custodia del territorio un informe que sin duda va a ser muy útil para las entidades locales y también para las entidades de custodia. Las entidades locales también pueden ser entidades de custodia. Bueno, el caso es que este informe se titula Instrumentos jurídicos para la formalización de colaboraciones con administraciones públicas en custodia del territorio. Es un informe que va a cruzar diferentes leyes para que sea más fácil no solo aprovechar lo que hay, sino incluso generar nuevas posibilidades, ¿no? Sinérgicas. Como digo, estamos a puntito de publicarlo. Bueno, y para acabar, finalmente, pues invitaros a los que no estéis a inscribiros en nuestra lista de correo. Custodia se llama. Estamos casi 600 personas. Yo creo que con un nivel muy alto, no hay mucho ruido, hay información de calidad. Y bueno, pues estando en esa lista, no voy a decir que estéis atentos a todo lo que pasa en España de custodia del territorio, pero bueno, se comparte información muy valiosa y sin duda será interesante para todos los que habéis acudido hoy a esta presentación. Sin más, te dejo, Eduardo, para que podamos escuchar a los ponentes y aquí estamos para aprender y a vuestra disposición desde la plataforma para asesoramiento, información, documentación, lo que sea necesario. Tenéis mi correo, mi teléfono a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, sin más dilación, voy a presentar al siguiente ponente, Carlos, que ya te hemos hecho presentador, o sea que si procedes a compartir la ponencia. Carlos Sánchez es presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre y digamos que va a hacer la ponencia principal en la que nos va a contar un poco cuál es la situación de la custodia del territorio en el ámbito forestal, abordando muchos temas a través de las muchas iniciativas que ellos han realizado, algunas de ellas de custodia, otras con otro tipo de herramientas en diversos puntos de España. Así que adelante, Carlos, con la presentación. Os pido un poco de paciencia porque hemos tenido algún problema técnico a la hora en el periodo de pruebas a la hora de subir las ponencias, o sea que a los técnicos os pido un poco de paciencia.
cuando subamos las ponencias. Hola, buenos días. ¿Y se me oye, verdad? Sí, se te oye, pero no se te ve, Carlos. Sí. ¿Me está dando problemas la cámara? Ahora ya se te ve, Carlos. Vale. Bueno, muchas gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia. Y vamos a ver si podemos compartir la presentación. He preparado. Está ahí bien. De acuerdo. Bueno, Perdón, disculpa, Carlos. Si puedes sí, ponle a habilitar edición. Ahí arriba. sí. Y ahora abajo a la derecha, donde ves los menús y más, eso es. La presentación con diapositivas. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Todo Gracias. correcto? Todo correcto. Bueno, pues nuestra organización, que trabaja, la verdad que trabaja en custodia del territorio desde que se creó en 1994, y es una entidad pues, que se crea pues, para hacer frente a uno de los principales problemas que tiene la humanidad, que, como todos sabemos, pues es el deterioro del medio ambiente y la naturaleza. Dentro de nuestros objetivos, desde el origen, hemos incluido el fomento de los espacios naturales protegidos, y aquí, aunque hemos trabajado en todo tipo de espacios, desde reservas de la biosfera, parques naturales, etcétera, hemos dado una especial atención desde el origen de la creación de nuestra fundación al contexto municipal. Ha sido con quienes más espacios hemos protegido. Y esto, aunque hemos trabajado en muchas zonas, lo hemos hecho con especial intensidad en estas tres áreas prioritarias, que son la Bahía de Santander, la montaña cantábrica, sobre todo en su segmento oriental, y también la zona del oeste ibérico, entendida como la zona de Zamora, Salamanca, Cáceres y Portugal. Aquí, esto no quiere decir que no hayamos trabajado en muchos más sitios, lo hemos hecho incluso en otros países, pero es aquí, en estas tres zonas, donde hemos querido concentrar la mayor parte de los esfuerzos humanos y económicos, ¿no? Para tener más éxito a medio o largo plazo en la conservación. El mecanismo utilizado... Que había por allí, ese que también tenían problemas. Sí. Es que se va bien. Sí. Yo creo que es un El problema mecanismo de... utilizado... tengo que parar porque se rebota el sonido. Sí, eso lo dijeron. Comprobar que no tenéis el micrófono abierto, por favor. Creo que hay alguien que lo tiene abierto. Si no, tendremos que silenciar. Pues nada. Vale, adelante, Carlos, creo que ya lo hemos silenciado. Gracias. El mecanismo utilizado pues, es la custodia del territorio. Ha sido para nosotros desde 1992, fijaros, 2 años antes de constituirnos como tal, bueno, pues lo que hemos hecho. Entonces, aquí lo que hemos llegado pues, es a acuerdos con propietarios o con ayuntamientos o juntas vecinales o con el Estado y nuestra entidad, ¿no? para manejar este tipo de lugares que luego voy a describir en una selección que hemos hecho, ¿no? Pero, bueno, pues el objetivo principal ha sido despertar en propietarios, sean públicos o privados, pues el alto valor ambiental y lo que pueden hacer ellos en colaboración con nosotros o con cualquier otra entidad para mejorar el medio en el que vivimos o mejorar las explotaciones en las que trabajan e incluso en las que viven. Permitirme que dé una pincelada de lo que una visión mundial
bueno, con algunos ejemplos de lo que ha sido la conservación privada, ¿no? Porque digamos que la conservación, o sea, lo que es la custodia del territorio, bien es cierto que se puede hacer sobre terrenos públicos, de hecho es muy habitual en nuestro país, pero también, bueno, pues la forma más antigua de custodiar el terreno ha sido comprar. Ha sido vamos, lo más común y lo más antiguo que podemos encontrar en el mundo, ¿no? Y he puesto algunas reservas que a mí siempre me han fascinado y que me parecen icónicas dentro del escenario mundial de lo que ha sido la conservación privada a través de fundaciones de conservación, etcétera, ¿no? Un ejemplo, bueno, pues en África es Sabi-Sabi, en América del Sur el Pumalín o los esteros de Iberá, en Centroamérica, pues Monteverde, cómo no. Entonces, bueno, pues son ejemplos que han marcado y que son todavía hoy ejemplos de la conservación privada en el mundo. Hace poco, bueno, estuve leyendo sobre la evolución de la conservación y, claro, no estaba claro si había todavía más superficie pública que privada conservada en el mundo, ¿no? Parece como que incluso había más superficie privada en un régimen de protección que lo público, ¿no? Y eso, claro, no te lo puedes explicar en España, pero sí te lo puedes explicar en otros países y continentes. Por ejemplo, esta reserva, que es privada, son nada menos que 65.000 hectáreas, es como el Parque Nacional de Picos de Europa, y es una de las que tiene la fama de ser las mejores gestionadas del mundo, con fauna pues muy especial, ¿no? Desarrollada para el turismo, con sistemas de financiación completamente privados, etc. Esta otra que comentábamos de Chile, bueno, pues esta fue comprada por Conservation Land Trust, más de 1 millón de hectáreas, y bueno, pues se constituyó en un espacio increíble. Este ya no debería estar aquí porque este ha sido donado a la administración chilena y ya no es privado, sino que es público, ¿no? Pero bueno, ha sido un ejemplo también muy, muy llamativo, ¿no? También con vías de financiación, pues muy, muy diversas, pero siempre privadas, ¿no? La reserva de Monteverde, en Costa Rica, bueno, pues es mucho más pequeñita, porque todos los espacios en Centroamérica son más pequeñitos, pero son 4.000 hectáreas, que también es un área privada icónica de la conservación y del ecoturismo en Centroamérica, ¿no? Además, esta reserva se vio apoyada por otras más de 20.000 hectáreas que fueron compradas al lado de Monteverde, que se llama el Bosque Eterno de los Niños, porque fue un proyecto que fue un espacio comprado por escolares de diferentes países europeos. Aquí en Monteverde pues tendríamos lo mismo, ¿no? Toda una economía alrededor de la reserva que vive de conservar la riqueza biológica que ha permitido esas compras de un ecosistema tan amenazado como el bosque nublado, ¿no? Y habría más, ¿no? Podríamos citar un montón de ellas. Esta fue muy famosa, la de Moisés Bertoni, de un bosque de 64.000 hectáreas, que, bueno, que se custodia por una fundación privada también. Y pasando a Europa, pues tendríamos muchos ejemplos, ¿no? La Tagora es en Bélgica, que gestiona 400 reservas. Ahí hay también algunas públicas. La Asociación para la Naturaleza de los Países Bajos, que gestiona otras 60.000, el 2% del territorio holandés. Mira, si llegamos a Suiza, pues tenemos una organización que gestiona 700 reservas, la mayoría privadas. Si llegamos a Reino Unido, pues tendríamos 150 reservas que suman 97.000 hectáreas, con ejemplos muy, muy sorprendentes. Pero bueno, vamos viendo cómo se va desarrollando todo este sistema de protección que lleva más de 100 años practicándose, no es algo nuevo. En España, bueno, pues tenemos un montón de ejemplos, he puesto algunos, pues por ejemplo, Territorio y Paisaje, que son los mayores propietarios como fundaciones, o sea, de fundaciones actualmente, que opera en Cataluña con 7.500 hectáreas, más de 31 espacios. También la Fundación Global Nature tendríamos. Y, bueno, también la red de custodia, bueno, esto sería más bien una red, pero bueno,
vamos viendo cómo en España, en las últimas décadas, pues también se ha ido desarrollando el mecanismo de compra o el mecanismo de custodia mediante un convenio, mediante diferentes sistemas de protección, ¿no? Porque comprar es, digamos, lo más difícil porque hace falta dinero, lo más fácil en cuanto a que se compra y se hace lo que quiere sobre el terreno, pero lo que es conveniar el terreno con un particular o con una administración, pues es más complicado. Hay que llegar a acuerdos de una duración y un poco ajustarnos a lo que nos permite la legislación en el país, ¿no? Por eso he puesto, bueno, pues una breve descripción de los ejemplos nuestros, como es uno, el Anillo Verde de la Bahía de Santander, que es el más diversificado en el tipo de acuerdos que hemos tenido que emplear, pero quizá menos representativo, bueno, sin duda, en cuanto al número de hectáreas, ¿no? Aquí estamos hablando de que hemos llegado a acuerdos con algo más de 200 hectáreas en diferentes lugares. Y bueno, pues aquí la verdad que ha sido como un laboratorio desde que existe la fundación en tipos de acuerdos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Marisma de Alday, en colaboración con Camargo, pues tenemos un convenio de colaboración con el ayuntamiento, pero luego también tenemos una concesión administrativa otorgada por costas. En el caso de Engoa, que sería la número 8, pues también estamos hablando de un acuerdo, perdón, la número 9, estaríamos hablando de un acuerdo con el Estado para una concesión administrativa. Luego, por ejemplo, el número, bueno, da igual, el número 11 tendríamos un convenio con una junta vecinal. Por ejemplo, el Encinar de Peñas Negras, que es el número 5, sí, el número 5, pues ahí hemos llegado, perdón, el 4, ahí hemos llegado a un acuerdo que por la legislación de régimen local, que es para un encinar de pues, unas 43 hectáreas, y ahí hemos hemos obtenido una cesión del suelo y una cesión del vuelo forestal, ¿no? Entonces, bueno, durante 50 años, ya llevamos más de 15 con ello, pues hemos obtenido, digamos, la gestión del suelo y del vuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido actuando con multitud de fórmulas que van desde un acuerdo verbal, porque también tenemos algunas reservas que no salen en este mapa, que actuamos con un acuerdo verbal con una empresa, por ejemplo, que nos deja actuar, y otros pues con una concesión, como digo, cesión de suelo, de vuelo, o sea, fórmulas más ajustadas a derecho y mucho más firmes en la cesión a largo plazo, a 30, 50 años a la entidad, y que nos permiten actuar con cierta tranquilidad. Los otros acuerdos, como son los convenios, pues el acuerdo verbal y tal, hoy le tienes, mañana puede que no. Entonces, es menos seguro en cuanto a plantearse una conservación de los valores a largo plazo, porque tenemos claro que la conservación de la naturaleza y de los hábitats, pues hay que hacerla a largo plazo, no sirve hacerlo en 4 años, ¿no? Estos son los ejemplos que hablaba, como la Marisma de Alday. Es un sitio que es un oasis entre el asfalto, porque está rodeado de toda la industria, terreno urbano, etcétera. Y bueno, pues aquí hemos actuado, como decía, con un convenio y con una concesión, ¿no? Un acuerdo muy estable y a 30 años, bueno, ya llevamos 20 años con él. Peñas Negras, es el convenio de colaboración, pero aquí es donde había la cesión de uso de suelo y de vuelo. Digamos que la Fundación ha invertido más, ha hecho más esfuerzo económico y humano en aquellos sitios donde ha tenido unos acuerdos más firmes, más sólidos, ¿no? Y esta es otra de las áreas de actuación, la montaña pasiega y oriental. Aquí, en un espacio pues, bastante relevante, con una gran superficie dentro de Red Natura 2000, pues hemos ido desarrollando también convenios con propietarios públicos para reforestar grandes áreas y también acuerdos con propietarios privados para hacer pequeñas actuaciones en fincas y reforestación. Y además, pues la Fundación aquí inició una política de compra de tierras
como veis en estas diapositivas que he puesto, en sitios estratégicos, ¿no? Entonces se compraron pues algo más de 100 hectáreas y bueno, pues en ellas fuimos haciendo actuaciones más quirúrgicas, más intensas, de recuperación del medio. Y aquí pues iniciamos un sistema agrosilvopastoral con varios motivos. Uno, la recuperación del bosque, otra, la recuperación de razas de ganado en peligro de extinción, y otra, defendernos de los fuegos. Es una zona que tiene mucha relevancia la problemática del incendio invernal, y lo que hemos conseguido con todo este sistema de agrosilvopastoral es recuperar el medio, recuperar los suelos, recuperar el bosque, manteniendo el fuego fuera de los espacios adquiridos para este fin, ¿no? Para ello pues, se plantaron más de 200.000 árboles, se actuó más de 200 hectáreas y, bueno, pues progresivamente, como vemos ahí en la diapositiva, pues arbolitos que han ido creciendo, siendo objeto de pastoreo tradicional de nuestros propios rebaños o rebaños conveniados con ganaderos de la zona. Porque digamos que la superficie que tenemos es mayor que el número de cabezas que nosotros tenemos en propiedad. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de cómo actúan los fuegos y, bueno, digamos en las zonas donde está con ese sistema no puede entrar el fuego en el interior de esas fincas mantenidas. Aquí tenemos un ejemplo radicalmente distinto. Aquí estamos en un área inmensa, toda la frontera con Portugal, en donde actuamos desde el año 2003. Aquí, tanto en el lado español como en el portugués, como podéis ver. Aquí los acuerdos han alcanzado 13.000 hectáreas en custodia del territorio, con una lista de fincas que adquieren 27 propiedades, que son, vamos, salvo 2 fincas, yo creo que son 2 fincas ahí, todas son privadas. Entonces, bueno, pues esto ya hay que emplearse. Aquí hay muchos propietarios que viven de las fincas, que tienen usos en las fincas y hay que llegar a acuerdos con ellos para poder hacer algo, ¿no? De una escala 10, pues una vez llegaremos al 5, otras veces al 3 y solo llegaremos al 10, es decir, hacer lo que queremos cuando lo compramos. Y también tenemos algún ejemplo donde hemos hecho eso, adquirir la propiedad y actuar, ¿no? Aquí nos hemos encontrado también con un entorno de colaboración muy favorable, tanto en terrenos que ya son reservas privadas porque los propietarios lo han querido así, ¿no? Y es una zona pues, que tiene unas cuantas reservas privadas, algunas nuestras, otras de otras entidades, y bueno, pues con todos hemos colaborado, ¿no? Pero esta zona pues, es importante porque es dentro si vemos un mapa mundial de las áreas de biodiversidad, el Mediterráneo es uno de los puntos relevantes. Dentro del Mediterráneo hay zonas clave por los endemismos que tienen, ¿no? Aquí, en el caso del oeste ibérico, estaríamos en un área clave. Hay peces endémicos, hay lagartijas endémicas, hay reptiles, una gran cantidad de aves, como el buitre negro, la cigüeña negra, con importantes poblaciones. Y bueno, por eso hemos empezado a trabajar aquí en el año 2003. Esta es una reserva que hay en la zona con la que colaboramos, que es la primera área privada portuguesa, que la gestiona la Asociación Naturaleza, Transhumancia y Naturaleza. Y bueno, pues es un sitio magnífico como roquedo, cañón fluvial, ¿no? Y muy importante pues, para muchas especies como las que citamos ahí, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna imagen, ¿no?, como la cigüeña negra, un poco lo que es el sitio. Otra zona valiosa, que bueno, esta pertenece a Global Nature, son casi 300 hectáreas en Monfragüe, y es un sitio pues, de dehesa, Talaván, un sitio muy, muy bonito. Aquí tendríamos otra, como sería Monte Barata, que esto es en el lado portugués, en la zona de Castelo Branco, un sitio también fantástico para la conservación de las dehesas de Alcornoque. Y aquí tenemos una que es Valdepajares de Tajo, que esta es en Cáceres y ha sido la primera área protegida privada de la zona de Extremadura, que la legislación
extremeña pues reconoce las áreas privadas de interés ecológico, ¿no? Que ya dentro de sus espacios protegidos. De hecho, nosotros ahora estamos tramitando un área para incluirla aquí, ¿no? Esta es una de nuestras reservas privadas, que son 600 hectáreas y es una dehesa magnífica en la zona salmantina, que bueno, viene desde un programa LIFE. Aquí tenéis una foto aérea de la propiedad. Y bueno, pues aquí es un laboratorio dentro de todo lo que es de la zona que estamos viendo, donde diferentes universidades pues están investigando hongos, suelos, herbivoría, insectos de diferentes grupos, etcétera, ¿no? Y también es una iniciativa de rehabilitación, ¿no? Con caballos de Doñana, como el retuerta, vaca sayaguesa, todo siempre herbívoros. La Fundación siempre utiliza herbívoros en peligro de extinción. Y bueno, pues esta finca, que tenía una gran renta ganadera y ahora que la tenemos nosotros no la tiene, porque la hemos desintensificado, pues estamos trabajando en un modelo de compensación de esa renta buscando la sostenibilidad económica del espacio con ecoturismo. Y aquí, bueno, pues hay una red de HAIs, de observación, alojamiento y una estación biológica donde se recibe al público. Aquí tenemos una imagen aérea de la reserva biológica que simboliza, digamos, o da una imagen muy real de lo que es esta maravillosa zona del oeste ibérico y de sus inmensas dehesas. Esta mancha que sale ahí pues tiene 60.000 hectáreas. Nosotros solo somos propietarios de un trocito, ¿no? de 600 hectáreas. Por eso, pues llegamos a acuerdos con muchas más, ¿no? Aquí hay un acuerdo privado-público con más de 1.000 hectáreas cerca, en los riscos del Águeda. Y bueno, pues aquí tenemos otra actuación, que es en la zona de Sierra de Gata. Aquí estamos actuando para el buitre negro, porque tenemos, bueno, ahora bastante más de 26 parejas dentro de la reserva, que son, pues sí, casi 600 hectáreas también, son 500 y pico. Y bueno, pues aquí hacemos también manejo forestal, estamos reforestando algunas zonas que fueron castigadas por un incendio, pero sobre todo haciendo trabajos que favorecen a esta especie, al buitre negro, dado que se compró, digamos, esta reserva por él. Pero digamos que en la mayoría de estas fincas, en el oeste ibérico, lo que hacemos son acuerdos con los propietarios que nos sirven para convencerle de, por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo, pero que es muy ilustrativo, con las charcas ganaderas. Las charcas ganaderas que sufren un estiaje muy fuerte en esta zona y además ahora con las mayores sequías es más acuciante, pues una medida que hemos tenido ha sido la construcción de nuevas lagunas que favorecen la acumulación de agua para el verano y favorecen la biodiversidad. Nos hemos encontrado con un escenario donde, por ejemplo, el uso ganadero intenso y acompañado sobre todo de grandes cargas ganaderas, sobre todo de cerdo, dejaban las aguas pues, con mucha contaminación, sin transparencia, muy eutrofizadas. Entonces, una medida que hemos empleado ha sido construir charcas alternativas y cerrar otras. O bien construir charcas alternativas y cerrar todas, dejando pasos al ganado. Y de esa manera hemos conseguido que ganemos todos, es decir, la biodiversidad ha recuperado esos lugares, porque el agua ahora está cristalina, ya no tiene esa contaminación, la fauna se recupera, los anfibios, los odonatos, las mariposas, todo recupera la biodiversidad en esos oasis. Y el ganado también pasa a beber un agua limpia, cristalina, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido una medida. Hemos hecho más de 50 lagunas de ese tipo en las fincas objeto de actuación y ha sido un éxito para los ganaderos y ha sido un éxito para la biodiversidad, ¿no? Como esas, pues ha habido muchas más actuaciones, como por ejemplo ayudar al regenerado de la dehesa, no solo mediante plantaciones, sobre todo apoyando la protección de regenerados, porque es uno de los problemas que tiene el monte mediterráneo, y bueno, con medidas así que en algunos casos ha servido para hacer una mejora de las lagunas, en otros casos para hacer una mejora del recurso cinegético y para nosotros de las especies menores, como puede ser liebre, conejo, perdiz,
etcétera, ¿no? que además es presa de otras especies en peligro de extinción y que igual algunas fincas pues también lo aprovechan cinegéticamente. Bueno, digamos que hemos buscado con los propietarios el punto de conexión, sea el cinegético, sea el agrícola, sea el ganadero, para tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Al final, la custodia del territorio, nuestra experiencia es llegar a acuerdos. Unas veces nos gustarán más, serán más ambiciosos, otras veces menos. Y habrá en algunos casos que podremos hacer muy poco en esa propiedad, pero también la custodia también es un ejercicio de confianza. Entonces, si empezamos ganándonos esa confianza y haciendo poco, nosotros hemos tenido experiencias con propietarios que igual hemos empezado una escala 10 en el 2 y hemos acabado en el 8, ¿no? Entonces, yo creo que construyendo esa confianza podemos hacer grandes cosas para la conservación de la naturaleza en todos estos lugares en los que nos propongamos trabajar. Y ya he consumido completamente el tiempo, así que nada, doy de nuevo gracias a la audiencia y a quienes nos han invitado para esta iniciativa tan interesante de divulgación de la custodia del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la interesante ponencia y por ajustarte también al tiempo. No sé si te puedes quedar el resto de la jornada para responder las preguntas que pueden ir surgiendo. Sí. Sí, vale, pues perfecto. Pues entonces, si os parece, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer en el chat, nosotros vamos a ir apuntándolas, pero para evitar que nos retrasemos, vamos a continuar con el siguiente ponente. En este caso tenemos a un representante del Ayuntamiento de Murcia, Francisco Carpe, que es el jefe de Servicio de Medio Ambiente, que nos va a hablar de la conservación de los paisajes agroforestales del municipio de Murcia a través de la custodia de territorio y con la colaboración de asociaciones locales. Así que, Francisco, si te parece, pues puedes compartir la pantalla. Buenos días. Sí, sí, adelante. Vamos a ver si ahora está compartida, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, buenos días. Como he dicho, agradecer a la Federación de Municipios la invitación que nos han hecho de participar en esta jornada sobre custodia del territorio y poder compartir pues, la experiencia nuestra de los acuerdos que estamos llevando a cabo con distintas entidades o organizaciones que actúan en el municipio de Murcia, aunque algunas de ellas, pues, su ámbito de actuación es más allá del municipio. En primer lugar, he traído aquí una imagen de lo que es el municipio de Murcia, un municipio de 900 hectáreas, en el cual podemos dividir encontramos tres zonas, ¿no? Una zona en la parte más, digamos, hacia el norte, que es la vega del río Segura, donde se asienta la mayor parte de la población y que corresponde básicamente a la llanura aluvial que forma el río Segura con el río Valentín. Una parte central, que es una cordillera montañosa, que alcanza hasta 1000 metros de altura, que básicamente en sus vertientes orientadas al norte predominan los pinares de pino carrasco y en sus laderas o vertientes orientadas hacia el sur lo que predomina son un bosque mixto de matorral con manchas de pino, pero básicamente es un bosque muy abierto donde desde antiguo también se ha aprovechado para el cultivo de pequeñas terrazas, pequeñas zonas donde como digo, se utilizaba como cultivo de secano. Y luego el tercio inferior del municipio es una extensa planicie que conecta esta zona montañosa con el Mar Menor. Esta extensa planicie forma parte de la cuenca vertiente del Mar Menor y bueno, durante mucho tiempo estaba dedicado al secano, después con el trasvase gran parte de esta zona ha pasado a zona de regadío
y en la actualidad sirve como asiento a proyectos de tipo turístico. Bien, esto, vamos a ver. Bien, en este territorio que, como ya he dicho, es bastante extenso, es donde el ayuntamiento dispone de una serie de fincas municipales, algunas son propiedad municipal de tiempos históricos, mientras que otras pues, han sido cesiones recientes como consecuencia de los desarrollos urbanísticos que ha tenido el municipio y que conllevaba una cesión de parcelas municipales, de parcelas privadas que pasan a municipales. Bien, en este territorio, como digo, la parte central, que es la zona más montañosa, es parque regional, forma parte de la Red Natura, la parte que veis en rojo es LIC, la parte que veis en azul es CEPA, pero el conjunto es todo un parque, o casi todo, es un parque regional. En ello he marcado en verde las fincas que ahora mismo tenemos custodiadas con entidades privadas. Hay más fincas, el ayuntamiento tiene más fincas, pero solamente se han cedido para ese uso de custodia del territorio las que veis aquí en la imagen. Bien, como voy a describir brevemente los convenios que tenemos con estas entidades y explicar un poco cuáles son las actuaciones que allí se están realizando. Tenemos conveniadas 2 fincas en la vertiente norte de la sierra con ADESGA. ADESGA es una asociación de ámbito local que tiene una implantación muy relevante en el ámbito territorial en el que actúa, que es la zona o las pedanías murcianas próximas a esta cordillera que, digamos, divide el municipio en dos. Y ahí básicamente se les ha cedido para su uso 2 fincas, una de 150 hectáreas y otra de 20 y tantas hectáreas. Los ginovinos y los porches. Estas fincas, la de los ginovinos, la más grande, tiene una importante masa forestal de pinar, pero tiene también pequeñas tablas o pequeñas zonas de cultivo de secano que tradicionalmente era olivo, almendro y algo de cereal. Estas fincas en los últimos tiempos, antes de ser cedidas al ayuntamiento, esta finca en concreto, los cultivos se abandonaron, se dedicaban únicamente por sus propietarios anteriores a la caza. La otra finca más pequeñita es una finca donde con una orientación ya, digamos, hacia el sur, ya es un paisaje más abierto, el pinar ya no es tan denso, más laxo, más abierto, y donde existían pequeñas zonas también dedicadas al cultivo de secano. Bien, el objetivo de este convenio, con alguno más, es sobre todo conservar el paisaje agroforestal de todo este entorno que entendemos que es de una riqueza biológica muy relevante y muy importante. La pérdida de cultivos de secano que de forma secular se venía practicando en esta zona, causa el deterioro, pérdida de suelos, motivados sobre todo por la erosión, a la vez que unifica o uniformiza el paisaje, ¿no? Este territorio con esta combinación forestal, agrícola, de secano,
como cuestiones más, aspectos desde el punto de vista biológico más importantes, sustentan una población de conejos muy importante que a su vez permite que, por ejemplo, esta zona sea la zona del planeta que tenga mayor densidad de parejas nidificantes de búho real. En una pequeña zona del municipio de Murcia, que no llega ni siquiera, como digo, ni a las 1000 hectáreas, hay cerca de 100 parejas de nidificantes no, perdón, más de 1000 hectáreas, no 100, 1000 hectáreas, no hay cerca de 100 parejas nidificantes de búho real. Y también es un área muy importante de dispersión en toda la cuenca mediterránea, de dispersión de águila pericera. Por lo cual es importante conservar estos paisajes o estas formas de entorno para poder mantener esta biodiversidad. Aquí vemos algunas actuaciones que se han hecho con ADESGA. Veis una imagen arriba a la izquierda donde se ve ese paisaje al fondo forestal. En primer plano, una zona de cultivo en aquel momento abandonadas. Bueno, pues con ellos se han recuperado puntos de agua que había en esas fincas. Muy importante, estamos en las zonas más secas del país. Los puntos de agua se convierten en esenciales para mantener anfibios, incluso aves o mamíferos. Bueno, pues se han recuperado en este concreto, en esta finca, una pequeña mina de agua que había y con un pequeño hilillo de agua que emana, porque realmente el caudal es ínfimo, pues se mantiene en varias balsas, que aquí veis una, pero hay 3 más a lo largo de ella, es decir, como el hilo es continuo, al final tiene un rebose y va alimentando las balsas de abajo, ¿no? Había zonas de olivos, los cuales que hacían años que no se tocaban, pues se han recuperado a través de tratamientos silvícolas y se ha labrado la tierra, se ha plantado cereal en algunas zonas. Y sobre todo se ha hecho participar también a los colegios del entorno en estas actividades. Es decir, una parte de la actividad que se desarrolla ADESGA en estas fincas es también recibir o es también participar con escolares de colegios y de institutos de la zona, recibirlos en las visitas que ellos realizan a esos espacios. Acude, que es otra asociación, esta tiene ya una implantación mayor, forma parte de Global Nature, que se ha nombrado antes, tiene a nivel nacional, forma parte de una red bueno, nosotros somos una pequeña parte de los convenios o acuerdos que ellos tienen con propietarios privados o públicos en cesión de fincas. A ellos se les ha cedido 3 fincas, las que perdón. Espera un momentito que sigue Perdón. a la persona que está haciendo ruido. ¿Sí? ¿Sigo? Sigue adelante, sí. Bueno, 3 fincas, las que veis aquí, los Rosales, los Santiago y Trampolín. En ellas, pues el tipo de actuación que se ha hecho es parecido al anterior. Aquí sobre todo se ha intentado formar setos como reserva de biodiversidad, pero también se han labrado antiguas terrazas que mantenían cereal, se han vuelto a recuperar para mantener el cereal. Se han hecho plantaciones de esparto para conservar las terrazas. Bueno, aquí veis una imagen de los setos. Se han hecho plantaciones de esparto, han hecho plantaciones de algarrobo en algunas de estas terrazas, en las cuales, bueno, pues sobre todo la que veíais más al sur, esta finca de aquí, tenía unos problemas erosivos importantes
en los cuales pues, se intentan corregir a través de esas plantaciones que se realizan en la finca. Después tenemos una pequeña actuación a ver si hay una imagen. Una pequeña actuación en otra finca con una asociación exclusivamente de ámbito muy, muy local, una asociación Maurus Alba. Su ámbito de actuación es exclusivamente la pedanía en la cual ellos viven, con lo cual su actuación es bastante limitada, sus posibilidades de actuación son más limitadas, ¿no? Bueno, aquí básicamente lo que se ha pretendido es una finca que tenía ahí el ayuntamiento, también posesión, es iniciar unos trabajos de repoblación, trabajos que vienen realizando hace ya 4 años, bueno, en unas condiciones bastante dificultosas, pues porque los medios o las posibilidades que ellos tienen son bastante limitados. Y por último, el último convenio que nosotros tenemos es con la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE. Esta es la asociación de naturalistas de mayor entidad que existe en la región de Murcia. Incluso su ámbito territorial abarca también la provincia de Alicante. Bien, con ellos lo que estamos intentando recuperar son los paisajes del bosque de ribera existente en el río Segura, en todo el tramo urbano, o sea, en todo el tramo que pasa por el municipio de Murcia. Es un tramo de unos 24 kilómetros aproximadamente y en los cuales existen unos márgenes que en su día, o en los años 80, formaron parte del plan de lucha contra las avenidas del río Segura y la Confederación encauzó todo ese tramo del río, eliminando prácticamente toda su vegetación de ribera, prácticamente casi toda, vamos, o sea, apenas dejó pequeños retazos en algunas zonas. Aparte del encauzamiento que se produjo en el río, que no solamente afectó al municipio de Murcia, sino que afectó también a toda la vía baja de Alicante, porque se hizo hasta su desembocadura. Dejó también unos meandros por donde el río discurría hasta los años 80, meandros que se cortaron de la circulación del río, al objeto de que frente a una riada pues el río ganara velocidad y desaguara antes. Bien, pues tanto esos antiguos meandros como los márgenes del río, que hoy en día forman parte o están calificados por el Plan General como parques metropolitanos, pero están pendientes todavía de desarrollo. El Ayuntamiento de Murcia inició hace ya unos años la recuperación de estos espacios, incorporándolos como parques metropolitanos, pero es una superficie tan grande que hasta ahora no se ha podido todavía, digamos, hacer la recuperación plena de todos esos espacios. Entonces, nosotros, desde el ayuntamiento, como digo, se están haciendo actuaciones, pero también se está trabajando con esta asociación, con ANSE, y ellos están haciendo fundamentalmente trabajos de plantación, de recuperación del bosque de ribera en todo el tramo del río que pasa por el municipio. Aquí veis estas dos imágenes, la de la derecha, la de la izquierda fue cuando se empezó, la de la derecha 2 años o 3 años después, donde se ve ya que en esta zona pues los populus, los álamos, los taray han empezado ya a crecer, donde antes nada más que había prácticamente una zona baldía. Hay que destacar también la labor que ellos están haciendo en algunos tramos donde la caña invadió todo el cauce del río, que se encauzó, donde están haciendo trabajos para eliminar esa caña. Bueno, aquí veis más plantaciones que se han hecho. En la imagen de la izquierda son
Bueno, aquí se plantaron unos olmos que eran resistentes a la grafiosis, más plantaciones y otras plantaciones que se hicieron. Ellos también trabajan, como habéis visto en la imagen anterior, ellos también trabajan con, bueno, aquí no se ve mucho, pero ellos también trabajan con escolares y participan también, o sea, actividades de educación ambiental que se hacen aprovechando las labores que ellos hacen de desbroce, de limpieza y de plantaciones. Bueno, esos son los cuatro ejemplos que tenemos de custodia del territorio con cuatro asociaciones. Con ellos el modelo que seguimos es el mismo, son convenios que firmamos de forma anual. El ayuntamiento también colabora con una pequeña cantidad económica y hacemos, digamos, como compartir, para compartir, digamos, la experiencia entre ellos y nosotros, pues hacemos una reunión anual de seguimiento en el cual, pues bueno, tanto ellos como nosotros debatimos sobre cuáles son las actuaciones en las cuales se puede incidir en el año siguiente. Bueno, y como veis, las cantidades que se les dan no es mucho, pero es suficiente o es mucho menos de lo que ellos realmente aportan, porque realmente la labor de voluntariado que hacen ellos con gente que participa, eso es, vamos, eso es difícil, muy difícil de cuantificar y de luego no es ni por asomo la cantidad que el ayuntamiento les aporta ni los resultados que estamos obteniendo que los consideramos como muy fundamentales. Bueno, y eso era todo lo que tenía que compartir con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que si puedes permanecer hasta el final de la jornada, pues al final surgen preguntas. Podemos... Sí, no hay ningún problema, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar porque la verdad es que os tengo que agradecer a los ponentes que estéis siendo tan puntuales en la duración de vuestras ponencias. Continuamos con Carlos Velázquez, que es el coordinador forestal del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, que nos va a hablar del Fondo Verde Forestal como herramienta de custodia del territorio en Gran Canaria, en la zona del Castañar de San Isidro. Bueno, Carlos, no hemos tenido la oportunidad de probar, pero si te parece, Sí, llamas sí, al presentador y puedes compartir tu ponencia. sí. A ver. Se me escucha y se ve la ponencia, ¿verdad? No, se te escucha, pero no se ve la ponencia. Tienes que darle a compartir. A ver. Un momento. Ah, está conectando. Parece, compartir. A ver, me dice que está. Me está costando, ¿no? Sí, pone que está conectando y está girando la ruedita. A ver. Puedo intentar compartirla yo, pero en todo caso, en ese caso... Ahora, parece que ya Ahora, ¿sí se ve? Sí, si le puedes dar lo de pantalla completa para que quede más... Sí. Listo, ¿verdad? Todavía no, está en modo ventana. Vale, porque a mí me aparece. O sea, yo sí veo toda la presentación. Ahí es. Pues no sé, Bueno, si les parece, no, mira, la hago de esta forma porque ya digo, no da el salto, parece. espera un Así momento, que, si no, mira, vete arriba a la izquierda donde están las diapositivas sí, y al menos cierra la parte de diapositivas para que se amplíe un poco. perdón, cierro, ¿me dijiste? Sí, arriba a la izquierda donde están las listas de las diapositivas Sí. hay una crucecita justo ahí a la derecha donde estás, ahí. Ajá, Al menos así ya se ve un poco mejor. vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, pues nada, empiezo. Buenos días a todas y a todos y gracias por invitarme a este foro, que creo que es muy importante porque
pivota entre lo que es biodiversidad, pero también las personas, los propietarios, las personas que quieren actuar también en el territorio. Eso me parece que es muy importante. Y voy a poner un pequeño ejemplo de custodia del territorio. No es importante, creo yo, los resultados ni la superficie que estamos abarcando, sino un poco lo que es el intento de introducir esa nueva metodología en el territorio, ¿no? Y en este caso por medio del Fondo Verde Forestal. Porque tengo problemas en... perdón, ¿ha pasado la diapositiva? Sí, sí, ha pasado. Sí. Ah, vale, sí, bien, porque es que no, con el cursor no me hace caso. Vale, pues hay que decir que Gran Canaria cuenta aproximadamente con 17.000 hectáreas arboladas, pero calculamos que podrían haber 38.000 hectáreas más que potencialmente podrían estar arboladas y pueden ser restauradas. ¿Qué dificultades vemos en la restauración? Pues bueno, por un lado que estamos en un escenario de cambio climático, con lo cual va a haber una desertificación, donde hoy crece una formación determinada, pues seguramente en el futuro lo tendrá más complicado, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. También los grandes incendios forestales, que en Canarias pues vienen de forma periódica y son los que actualmente nos gestionan el territorio y, por decirlo así, resetean y ponen a cero otra vez la vegetación en muchas zonas, ¿no? También el escaso presupuesto, porque parece que la gestión forestal se centra mucho en lo que es la extinción de incendios forestales. Somos más bomberos que gestores y eso quita mucho presupuesto para otras medidas necesarias para salvaguarda de la biodiversidad y restauración. Y por último, algo que yo entiendo que es muy importante y que es la falta de una política de extensión ambiental y forestal. Durante muchos años nos ha sido más fácil imponer, prohibir, sancionar, explicar al propietario que su finca está en una zona protegida, que intentar hablar con la gente y llegar a acuerdos. Hay que decir que de la zona potencial restaurable en Gran Canaria el 84% es superficie privada. Lo que vemos aquí en el plano de Gran Canaria azul es el terreno público, que casi todo está arbolado, y lo que es restaurable está en verde y, como digo, en gran parte es superficie privada. Vemos también que con la política de protección de espacios naturales no llegamos a los particulares, no funciona en terrenos de particulares y tenemos que inventarnos algo diferente, ¿no? De hecho, en el campo, más que por servicio de medio ambiente, se nos conoce como servicio de miedo ambiente, porque nada que ven un agente de medio ambiente no lo ven como un colaborador, sino como alguien que va a imponer una multa, sancionar o prohibir. Entonces, de alguna forma, cuando no tienes un manual, una metodología, te la tienes que inventar, y lo que hicimos es empezar a trabajar lo que son los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales, y por este programa, el programa AVANE de valorización de activos de naturaleza del Ministerio, pues hemos calculado que ese terreno forestal actual y forestable pues podría o genera unos servicios ambientales de alrededor de 240 millones de euros al año para la sociedad. En principio, en un 70% producción de agua, que es muy importante en Gran Canaria, y aparte también el uso recreativo para residentes y no residentes. Y bueno, de esos 240 millones, gran parte de ellos, 200 millones, se generan en terrenos privados, con lo cual pues es fundamental, entendemos nosotros, poner en valor esos servicios ecosistémicos y que tienen que ser compensados. Así nace lo que en su día se llamó el céntimo forestal, que es donde parte el Fondo Verde Forestal. Eso fue una propuesta de los colegios profesionales de ingenieros técnicos y de ingenieros de montes, y consistía en derivar un céntimo de cada litro de combustible para medidas que potencien la captura de CO2. Se pretendía pues potenciar la repoblación como fijación de CO2, la prevención de incendios y la protección de suelos. En Canarias iniciamos con Profor, que es una asociación de profesionales forestales muy multidisciplinar, pues el implantar ese céntimo forestal en Canarias. Nos chocamos con la legislación, que había que hacer cambios por parte del Gobierno de Canarias en la ley de combustibles, y no se llegó a concretar.
Pero sí es verdad que en 2017 conseguimos que el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, la administración local, presentase una moción para instar al gobierno de Canarias a que crease ese céntimo verde, se llamó céntimo verde forestal, y también dentro de los presupuestos del Cabildo meter una partida equivalente a ese céntimo por litro de combustible que se consume en Gran Canaria y crear lo que se llamó el Fondo Verde Forestal, que a su vez tenía que ser por un lado finalista y desarrollaba pues, un proyecto participativo de presión ciudadana, de comunicación y que de alguna forma fuese un nuevo modelo de gobernanza. Y ahí es donde estamos pues actualmente y los primeros pasos en 2018 hasta el 20. Como todavía no tenemos contacto con propietarios, con la población, se optó por dar una ayuda a cada municipio de Gran Canaria de 50.000 euros, en total 1 millón de euros para trabajos enmarcados en el Fondo Verde, repoblación, prevención de incendios, protección de suelo. Hay que decir que en Gran Canaria pocos municipios tienen suelo forestal, Las Palmas de Gran Canaria, Galdar, La Aldea, pues son la excepción, con lo cual al final nos vimos trabajando en fondos de barranco y en otras zonas donde normalmente trabajamos y hay que decir que en este inicio pues el Fondo Verde no aportó mucho que digamos, ¿no? Entonces a partir de 2020 y hasta ahora lo que estamos haciendo es una transición a gestión de terrenos particulares. Entonces estamos licitando, se han licitado una serie de proyectos. Uno de ellos es el programa Marco de Restauración Forestal, que es un proyecto de 1 año y medio donde vamos a trabajar con la población y sobre todo con los propietarios, cómo nos imaginamos el futuro y el mapa forestal en Gran Canaria. A su vez también estamos contratando o licitando el que haya una entidad gestora de subvenciones, porque entendemos que un servicio de medio ambiente no puede gestionar adecuadamente las subvenciones, para eso hay entidades que lo pueden hacer mejor, y posteriormente haremos una convocatoria de subvenciones a particulares. Asimismo también para pequeñas superficies donde los propietarios a lo mejor les asusta acogerse a grandes ayudas, vamos a redactar proyectos, o lo estamos redactando, para obras en terrenos de particulares para poder hacer también gestión ahí. Y algo que también está funcionando y vamos ya a implantar en este año es el pago a los pastores por pastorear una serie de zonas, fondos de barrancos, ciertas zonas que pueden ser de cortafuegos y compensarles y pagarles por ese servicio de protección civil. Y ya digo, como dije antes, ¿qué hacer cuando no hay un manual, cuando no tenemos una receta clara, ¿no? Pues bueno, lo primero que nos planteamos es generar un discurso e intentar convencer a nuestros compañeros y el entorno para que viesen dónde nos estamos moviendo, en qué marco nos estamos moviendo, ¿no? Entonces nosotros entendemos que no es importante la titularidad del suelo, sino son importantes los servicios ecosistémicos que generen los bosques. Entendemos que se debe medir y valorar los servicios ecosistémicos para mantenerlos y compensar a los propietarios. Y que es claro que es rentable para la sociedad invertir en servicios ecosistémicos. Entonces echamos mano también de una herramienta que ya implementamos en 2004, que es la certificación forestal, en este caso por el modelo FSC, y donde tenemos las 17.000 hectáreas arboladas en Gran Canaria, las tenemos certificadas, lo que es la gestión. El año pasado dimos un salto más y ya hemos certificado el servicio ecosistémico agua en lo que es la zona toda de cordilleras y de cumbre de Gran Canaria. Lo que se ve en azul claro es la zona certificada, azul oscuro es la suma también la zona potencial que queda por reforestar, donde hay un aporte de agua porque llueve mucho o porque hay mucha precipitación horizontal, y en verde el resto de montes certificados de Gran Canaria. Entonces, de alguna forma era poner en valor y que la sociedad vea lo importante es que haya servicios ecosistémicos y que estos hay que compensarlos. Otra estrategia que hemos utilizado es hacer una convergencia, ¿no? Alinear estrategias, por decirlo así. No solo partir del Fondo Verde, sino todo lo que estamos haciendo, encauzarlo para que vaya en la misma dirección, ¿no? Entonces está claro que el gran incendio forestal, que es nuestro principal problema en el paisaje, no avanza según el tipo de propiedad, le da lo mismo que sea pública o privada, sino según el nivel de gestión que tenga el territorio. Y tenemos que evitar esas zonas que están muy abandonadas y donde camina muy fácilmente el incendio y pasa a gran incendio forestal. Entonces, lo que hemos estado haciendo es alinear
todas las políticas que estamos llevando a cabo, el Fondo Verde Forestal, tenemos un plan de empleo de transición ecológica con un equipo técnico muy entregado, muy multidisciplinar y que también está trabajando estas ideas, integrar también esa política de pastoreo preventivo, unir también la certificación forestal con el pago por servicios ambientales, intentar incrementar el empleo rural generando pequeñas empresas, autónomos y no yendo tanto a grandes empresas o a empresas públicas, y lo que es fundamental, y ya se ha dicho, el contacto con ayuntamientos porque es nuestra vía de entrada hacia los ciudadanos. Está claro que queremos centrar la labor o el leitmotiv es la prevención contra incendios forestales, llegar a lo que llamamos ese paisaje mosaico que pensamos que es el ideal en muchas zonas para evitar grandes incendios forestales y también proteger adecuadamente el territorio. Y para eso, como digo, tenemos que trabajar en terrenos privados porque si solo el 16% del terreno es público, no hacemos nada si no accedemos a ese resto de territorio que está en manos de particulares. Entonces, bueno, lo que hicimos es buscar una zona de actuación, en este caso un municipio o sea, un núcleo rural del Ayuntamiento de Teror, que es San Isidro, que tiene 20 hectáreas de castañar adulto con regeneración de laurel y que también tiene pues castaño tanto joven como adulto, y es una propiedad privada muy parcelada. Lo que hicimos es pues, buscar alianzas, en este caso, hacer como una especie de avanzadilla y organizar prácticas conjuntas, en este caso de estudiantes de un módulo forestal de Las Palmas de Gran Canaria y estudiantes del grado de arboricultura de Göttingen en Alemania, que nos vienen a hacer prácticas todos los años, y crear de alguna forma sinergias y conseguir también el que se enriquezcan tanto estos estudiantes que vienen de fuera, con las experiencias locales, y también los estudiantes de ese grado, o sea, del módulo forestal, de ese trabajo que están desarrollando en Göttingen. Y a fin de cuentas, pues crear modelos, crear escaparates donde la población local pueda ver el resultado y decir, oye, pues esto me gusta, y de esta forma pues generar una demanda, ¿no? En este caso, pues caminar o llevar la masa hacia un bosque mixto de castaño con laurisilva, donde se conjugue, por un lado, la producción de leña, de castaño y sobre todo de castaña, que todavía pues juega un papel importante, y también incrementar el valor de biodiversidad de esta zona. Y cuando entras bien a los propietarios, pues consigues incluso que te dejen hacer cosas que sería impensable si se lo vamos a imponer o si simplemente utilizamos la legislación de espacios naturales, como es, por ejemplo, hacer silvicultura de laurisilva, y en este caso, pues haciendo clareos, podas en masas jóvenes de laurisilva de regeneración, enriquecimiento de sotobosque, tanto con especies bajas o con el resto de especies arbóreas. No olvidemos que la laurisilva tiene alrededor de 15 especies arbóreas y estos bosques que quedan en Gran Canaria son prácticamente solo de laurel, solo tenemos el 3% del bosque original de laurisilva. Entonces estos ejemplos pues pensamos que son muy importantes. Y lo que hemos visto también, que otro aliado muy vital es la avifauna, porque hemos hecho pruebas en años pasados de crear comederos bebederos con frutos de árboles de laurisilva, en este caso pues delfino, sanguino, aceviño, mocán, y que ellos hacen de distribuidores, y por eso estas superficies pueden funcionar como núcleos de dispersión. Y otra pata fundamental es llegar a la población por medio del Ayuntamiento de Teror. Entramos en contacto con una pareja de propietarios, le hicimos esos trabajos que he mostrado en las fotos anteriores, y a su vez ya tenemos el escaparate para ir a otros familiares de estas personas a simplemente decirles, oye, si te gusta lo que hemos hecho, te invitamos a que nos dejes entrar en tus terrenos para de alguna forma replicar esto y a fin de cuentas conseguir paisajes más seguros, porque también la población se identifica con esas limpiezas que estamos haciendo. Y bueno, algo muy importante, el boca a boca y el conseguir que los propios vecinos se actuasen de voceros y nos consiguiesen autorizaciones para actuar en otras fincas privadas y llegar a lo que queremos, y es firmar acuerdos de gestión forestal en estas fincas privadas para al final abarcar
toda la superficie del Castañar de San Isidro. ¿Cómo vamos a acometer pues, esta actuación silvícola en San Isidro? Pues, por un lado, por subvenciones con el Fondo Verde Forestal, que para este año tiene una cuantía de 200.000 euros. Hay pequeñas parcelas, a lo mejor de 3.000, 4.000 metros, donde los propietarios, incluso es que si le das una ayuda, se asustan porque no saben qué hacer con ese dinero que es público, que tienen que justificar. Y para ello queremos o estamos redactando proyectos directos para incluso unir unas cuantas fincas y poder, por medio de contratos menores, actuar y hacer trabajos silvícolas. Seguir con los trabajos, con los estudiantes en práctica. Pensamos que esas sinergias, esa unión de estudiantes de fuera y dentro son muy importantes. Incluso queremos conseguir que estudiantes de esos módulos forestales vayan a Alemania en Erasmus, y también seguir con los trabajos con el plan de empleo de transición ecológica que tenemos desde enero hasta octubre, personal tanto de campo como técnico para desarrollar los trabajos. Y bueno, ¿cuál es el compromiso de los propietarios? Pues simplemente que nos acompañen en ese camino, esa transición hacia el paisaje mosaico, hacia evitar ese abandono rural y conseguir un equilibrio entre terrenos agrícolas, ganaderos, forestales y también enclaves importantes para la biodiversidad. Los propietarios pues ya nos manifiestan que ellos, si nosotros limpiamos, se comprometen a mantener los caminos, a gestionar la zarza. Esto lo que se ve aquí es un antiguo terreno de cultivo que estamos limpiando de zarza, y ya el propietario va a comprar una pareja de oveja peligüey, que es una oveja endémica de Canarias. Otros se comprometen también a poner nuevamente en cultivo los terrenos agrícolas, porque la infraestructura está ahí, simplemente se han dejado ir, pero con un poquito de ánimo y de apoyo se puede conseguir que vuelvan otra vez a trabajar estos terrenos. Otro compromiso es que nos autoricen en muchas zonas a naturalizar el bosque, a que se meta otra vez, o apoyar nosotros con repoblaciones, el mejorar esa proto-laurisilva que tenemos ahí. Y una cuestión muy importante, que se comprometan a limpiar los 15 metros alrededor de sus viviendas, que eso es fundamental para la autoprotección y es donde nosotros no podemos entrar y ellos por ley lo deben hacer. Y a fin de cuentas, pues, conseguir el compromiso de mantener los servicios ecosistémicos. Y bueno, los objetivos que nos marcamos nosotros a medio plazo, pues replicar el ejemplo de San Isidro. Tenemos pensado en el marco del Fondo Verde, pero también de este plan de empleo de transición ecológica, hacer una intervención integral en un barrio por cada municipio, contactar también con estudiantes de módulos forestales que residan en esos barrios para que también nos sirvan de alguna forma de voceros, y ya también llevamos tiempo ya estrechando lazos con los ayuntamientos porque son, como digo, nuestra puerta de entrada. Alcanzar el presupuesto de 4,5 millones, que es lo que correspondería al Fondo Verde originalmente, y de alguna forma tener ese presupuesto para multiplicar la superficie de actuación, conseguir a nivel de la comunidad autónoma la creación del céntimo forestal como una ecotasa más para propiciar este tipo de actuaciones. Importantísimo, generar un clima de confianza entre la población rural y las administraciones, fomentar ese boca a boca, el ver a los propietarios como nuestros clientes, nosotros los necesitamos a ellos, y intentar que la administración pues que gestione más y que administre menos, es decir, que no esté esperando detrás de una mesa que venga la gente con sus problemas, sino adelantarnos nosotros, ir al territorio y ver cómo podemos ayudarles a resolver sus problemas, y de paso pues también que nos ayuden a cumplir nuestras competencias con respecto a la biodiversidad y a la gestión del territorio. Y por último, algo que es un verdadero desafío, es convencer al aparato burocrático administrativo de que a la paloma rabiche, que es una paloma endémica de laurisilva que se ha reintroducido hace poco en Gran Canaria, o al gavilán o al mirlo, que no les interesa la titularidad del bosque, sino simplemente la abundancia de este, ¿no? Pues nada, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, han hecho aquí alguna pregunta. Como son cortitas, yo creo, si te parece, Carlos, las respondes aquí sobre la marcha. Ok. Dice, ¿se formalizan esos compromisos con los propietarios? ¿Qué forma administrativa se le da? Vale. Eso
Tengo aquí a mi compañero Agustín Suárez Atana, que de alguna forma es el custodio de la custodia del territorio en Gran Canaria. Eso es algo que nos ocupa y nos preocupa desde hace bastantes años, porque es muy, muy difícil hacerle ver a nuestros compañeros más burocráticos, por decirlo así, de que es imprescindible conseguir herramientas para poder invertir invertir fondos públicos en terreno privado. Entonces, por un lado, explicarles que simplemente por la importancia de los servicios ecosistémicos está justificada esa inversión. Y bueno, por un lado lo que les pedimos es la autorización para poder entrar en los terrenos y tenemos una herramienta que ha funcionado en zonas incendiadas, que son los acuerdos de gestión forestal, basadas en parte en lo que dice la ley de montes, que habilita a las administraciones y a los particulares a establecer lazos contractuales de gestión donde haya pues, una herramienta de gestión que para pequeñas superficies, donde no predomine, por ejemplo, la producción, pues se puedan hacer unos planes técnicos muy sencillitos y lo que estamos haciendo es pues unos planes técnicos que son casi pues un presupuesto con una memoria, algo muy pequeñito, pero que nos avale para que nuestros compañeros de administración puedan aceptar que hagamos estos trabajos en terrenos privados. Entonces, ya digo, tenemos un modelo de acuerdo de gestión, pero también reconozco que se nos hace muy difícil el convencer a nuestros compañeros que llevan la administración, porque para zonas incendiadas, por ejemplo, es más fácil, y para zonas no incendiadas, invertir en lo negro es muy fácil, pero en lo verde cuesta más, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, por hasta ahora, bueno, pues poco a poco vamos consiguiendo implantar estos acuerdos de gestión. No escucho. Muy interesante, Carlos. ¿Cómo pensáis que podrían intervenir en el proceso las entidades de custodia privadas, asociaciones, fundaciones, etcétera? Bueno, la verdad es que por lo pronto nosotros lo que intentamos maximizar es la relación con los propietarios particulares. Como digo, el 84% del territorio que necesitamos está en manos de ellos y necesitamos generar una confianza y ellos son nuestros clientes, por decirlo así, nuestra prioridad. Entonces, por lo pronto, el primer paso es contactar directamente con ellos, ver qué medios tenemos de la administración y eso entendemos que va a ser un segundo paso, pero que incluso nosotros como administración a lo mejor nos vamos a retirar un poquito más y conseguir, pues no sé si a lo mejor por medio de estos módulos forestales que hablen directamente con los propietarios o simplemente hacer de enlace, pero pensamos que y como estamos todavía en una fase de prueba, por decirlo así, lo que nos interesa mucho es generar esa confianza entre la administración, en este caso el Servicio de Medio Ambiente, con los particulares. Entonces yo creo que eso vendrá posteriormente y ahí necesitamos ayuda porque entran otras componentes como educación ambiental, participación de personas que no proceden del medio rural, sino más bien urbano, y todavía no estamos, entiendo yo, en esa fase. Perfecto. Hay más preguntas de Rosa y de Juan Luis, pero voy a dar paso al siguiente ponente porque si no nos atascamos aquí, las hacemos después. Muchísimas gracias por la intervención. Y finalmente va a intervenir José Raúl Gómez Lamedra, que es el alcalde del Rollo, un pueblo de Segovia, en el que bueno, ha tenido experiencia en procesos de custodia del territorio que han sido puestos en marcha en su municipio al amparo del proyecto ProDecoer. Adelante, Raúl. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, buenos días. Perfecto. Gracias. ¿Se ve la pantalla? Perfectamente. Se ve perfectamente. Adelante. Bien. Primero agradecer a la organización la oportunidad que nos brinda de presentar este proyecto. Aclarar que no es en Segovia, como dices, es en la provincia de Soria. Lo que nos proponíamos con este proyecto era luchar contra el principal problema que tenemos, que es la despoblación, y hacerlo utilizando los recursos que tenemos, que es la naturaleza. Ahí vemos una gráfica, seguro que a muchos municipios pequeños les suena, la gráfica de la población, cómo ha evolucionado la población en nuestros municipios.
Hay un ligero repunte del año 17 al 20, pero ahí no está la tragedia de los 2 últimos años de la pandemia. Ahora mismo estamos al borde del abismo de los 250 habitantes en el padrón municipal, y si bajamos de esa cifra en las próximas elecciones, pues se pierden 2 concejales en el ayuntamiento y se pierden recursos. Por eso nos propusimos como objetivo revertir este proceso despoblador con un proyecto replicable en otros municipios. Si fuese demasiado localista y no replicable, no captaríamos el interés de otras administraciones supramunicipales. Tiene que ser escalable, porque cada municipio, a pesar de que el problema es común de la población, cada municipio tiene su tamaño, su escala, sus proporciones, y basado en recursos endógenos, porque si algo se da bien en nuestra tierra y en nuestro clima, solo tenemos que buscar su versión comercial y cultivarlo en hilera para cosechar. Los protagonistas de nuestro proyecto es la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, que después de son los ideólogos de este proyecto, después de su exitoso proyecto de Montes de Socios, por el que tuvieron más reconocimiento internacional que nacional, cuando crearon ya juntas gestoras y los montes de socios ya eran gestionables, ya tenían entidad jurídica propia, se plantearon qué se puede hacer en un monte. Eligieron el monte de socios Los Quintos del Rollo, que ya tenía su junta gestora, para hacer un proyecto piloto. Este monte de socios, Los Quintos del Rollo, captó perfectamente la idea, se adaptó a los nuevos tiempos y supo ver el futuro, y colaboró con el proyecto con una importante inversión, colaborando así con el ayuntamiento, ya que ese monte concretamente no era municipal, es un monte comunal de los vecinos del pueblo. Y sobre todo la ayuda de las familias comprometidas. Entendemos por comprometidas personas que por su edad, por tener la vida resuelta y por tener los hijos criados ya en otros sectores, no tenían ninguna necesidad de meterse en este berenjenal y se metieron por colaborar con el ayuntamiento y con el proyecto. El análisis que nos hicieron desde la Asociación Forestal son estos engranajes. Todo lo que hay que poner en marcha para sacar adelante un proyecto de desarrollo en cualquier sitio, pero sobre todo en el mundo rural. Necesitamos una comunidad donde aplicarlo, un modelo de gobernanza, sobre todo, que garantice el futuro. Necesitamos acceso a la tierra. Hay muchísima tierra abandonada, pero abandonada no significa, no es sinónimo de disponible. En muchos casos la tierra abandonada no está disponible. La gente tiene un discurso comprensible de que esta tierra era de mis antepasados y no me puedo desprender de ella. No sé dónde está en el monte, no sabría ir hasta allí, está abandonada, pero no puedo desprenderme de ella. Entonces hubo que cambiar ese discurso. También es necesario un modelo de negocio. Sin eso, por mucho que venga alguien a ofrecer financiación, no podemos avanzar. Y hace falta incentivos, subvenciones, hace falta financiación pública o privada, hace falta estudiar el mercado para saber exactamente a dónde queremos dirigirnos con nuestro proyecto y, sobre todo, si queremos resolver la despoblación, hace falta vivienda para los nuevos pobladores y localizar esos nuevos pobladores. Y, por supuesto, una formación. Todo esto eran los engranajes que había que poner en marcha para nuestro proyecto. Y nos propusimos retos. Primero, recuperación de tierras abandonadas, que no significa disponibles. Hubo que crear un proyecto ilusionante para que la gente dijera, bueno, venga, de acuerdo, por mí no va a ser, adelante con el proyecto. Y nos propusimos que se pudiera vivir en un pueblo con menos de 3 hectáreas. No tiene sentido plantear un proyecto con la agricultura tradicional, que busquemos los pobladores, que encontremos que hace falta 200 hectáreas para cada uno o que hace falta 500 ovejas o 100 vacas. Era necesario muy poca superficie para que se pueda vivir en un pueblo, para una familia. Después, necesitamos fijar el valor añadido en el municipio. De nada sirve si nos limitamos a producir y la producción se va afuera. Ya se ha cometido otras veces. Era necesario fijar la población en el municipio mediante puestos de trabajo, el valor añadido. Después de conseguido estos retos, era necesario ilusionar a nuevos pobladores que vinieran, que estaban interesados, no convencerles de que vivir en un pueblo es bueno. Ese convencimiento lo tienen que tener ellos. Es necesario ofrecerles la posibilidad, porque ya tienen convencimiento. El reto número 1 ya se consiguió,
se recuperaron en el monte de Quintos, un monte comunal, unas 8 hectáreas de tierra abandonada. En algunos casos no podían entrar el ganado, y de esas 8 hectáreas hay cultivadas con frutos rojos unas casi 6 hectáreas, 6 lotes por las familias comprometidas con el proyecto. Esto fue posible gracias a la infraestructura del monte de Quintos, que la sufragó el acuerdo de la Asamblea, de poner una estación un pozo, en el cual se llevó el pozo hacia las plantaciones, y gracias a esta infraestructura no solo hay agua disponible para las plantaciones, sino que se puede crear una red de abrevadero para el ganado y otras ventajas. Realmente el monte ahora tiene otra cara, es un monte diferente una vez que consigue agua. El reto número 2 de vivir en un pueblo con menos de 3 hectáreas. Ahora mismo con el proyecto piloto los lotes son muy pequeños, de menos de 1 hectárea, pero a la vista de los resultados de la calidad obtenida, que es espectacular, debido a que estamos a más de 1.200 metros de altitud. Eso tiene un contraste térmico entre el día y la noche que potencia los azúcares, y aunque esté mal que lo diga yo, no existe en el mercado una frambuesa que tenga una calidad superior a esta, porque no hay cultivos a esta altitud y en ecológico. Entonces, aunque ninguno de los lotes tiene 3 hectáreas, sí que tenemos datos para afirmar que con menos de 3 hectáreas y un cultivo de alto valor, que en este caso son frutos rojos, que podría ser otra cosa, se puede vivir en el mundo rural. El reto 3 no está conseguido todavía, fijar valor añadido en el municipio, pero ya está en marcha la creación de un obrador comunitario compartido. Esto surgió, o el detonante fue, que nuestro proyecto fue elegido a nivel nacional entre un total de unos 80 proyectos por una fundación privada, la Fundación Daniel y Nina Carasso, que pertenece al grupo Danone, y daba subvención para crear un obrador, un modelo francés de obrador. Es un obrador que ponía unas condiciones. Primero, lo gestionaba una asociación sin ánimo de lucro, que esa condición la cumplimos. Tiene que existir una colaboración público-privada, para eso está el ayuntamiento y la asociación. Y en tercer lugar, tiene que tener las puertas abiertas. Es decir, si mañana hay otros locos como nosotros que se lancen a hacer un proyecto en el mundo rural, una vez que hayan superado la fase de producción, que la siguiente fase de conservación en frío, de transformación, de comercialización, se la encuentren ya resuelta. Porque nosotros ofreceríamos con este obrador comunitario, estaría a su disposición tanto las instalaciones como el registro sanitario para comercializar. Este es el modelo francés de obrador, y el detonante, como digo, fue esa subvención de una fundación privada. El último reto, ofrecer e ilusionar a nuevos pobladores. Aparte de estas hectáreas en el monte comunal, tenemos ya concedido el uso privativo de otras 15 hectáreas por 25 años en un monte de utilidad pública, también infrautilizado. Estamos creando las infraestructuras, tenemos el acceso, la energía, el agua, pero en ese momento surgió el confinamiento, 2 años de paralización. Habíamos hecho ya el llamamiento a nuevos pobladores a nivel nacional, tuvo mucho éxito, recibimos muchos correos electrónicos, la inmensa mayoría era gente desesperada buscando trabajo, le dijimos que esto no es para eso, pero había un 10% que sí, que sabían de qué iba el proyecto, que había que invertir, que estaban dispuestos a vivir en el mundo rural. Hicimos jornadas de abiertas, vinieron de toda España unas 30 familias que estaban interesadas. A partir de ahí, después de 2 años de parón, pues posiblemente tengamos que repetir el proceso para ilusionar a nuevos pobladores, pero es realmente la parte que menos nos preocupa. No se trata de convencer, como decía, a nadie de que es bueno vivir en el mundo rural. Ese convencimiento ya lo tienen, aunque no hayan conseguido su sueño. Pero tenemos que ofrecer la oportunidad de que hagan realidad ese sueño de vivir en el mundo rural. La organización que tenemos es quizás un poco complicada, pero ahí tenemos a Proter, que es la Asociación para la Promoción Territorial del Rollo. Ahí están las familias, tanto las pioneras actualmente como las que vengan en el futuro, se incorporarán ahí y formarán parte de los órganos de decisión.
Esa asociación APROTER es titular del Banco de Tierras, es decir, todo el trabajo que se ha hecho para conseguir juntar esos lotes de tierra es propiedad de APROTER. Además, esa asociación es la que valida nuevos proyectos. Si viene alguien, nuevos pobladores, y respeta los principios de cultivo ecológico, pues se le puede admitir. Si no respeta esos cultivos, no sería admisible en el proyecto. Además, estos productores tienen el compromiso de comercializar los productos de forma conjunta a través de una asociación que han creado, una SL, Bosque Soria Frutos de Altura SL, que comercializa de forma conjunta. Cada productor podría, de forma independiente, comercializar lo que no esté ya comercializando en esta entidad. Por ejemplo, si alguien quiere hacer su mermelada, no podría comercializarla individualmente, porque Bosque Soria ya está comercializando esa mermelada. Si alguien quisiera hacer zumos, sí podría hacerlo, porque todavía Bosque Soria no está comercializando zumos. Ese es el criterio. Básicamente funciona como una cooperativa, aunque sea una SL legalmente. Y por encima de APROTER está otra asociación, tuvimos que crear la ADECOER, es la Asociación para el Desarrollo Comunitario del Rollo. Tuvimos que crear esta asociación entre ayuntamiento, como propietario de uno de los montes, Monte de Quintos, que es el propietario de otros montes, y los cultivadores, las familias, los pioneros en este caso, y los nuevos pobladores que vengan. Y ADECOER, con un CIF diferente al del ayuntamiento, es el titular de esas tierras concedidas de uso privativo por la administración para 25 años. Es el máximo órgano de gobernanza, el que toma las decisiones sobre cómo evoluciona este proyecto de desarrollo en el municipio, y es el titular de las infraestructuras, ya sea ayuntamiento en el monte público, ya sea Quintos en su monte. Y otra actividad que potenciamos, ya que existe un interés creciente por el turismo de naturaleza, ya sea por el senderismo, ya sea por la micología. Aquí lo que potenciamos también es atender a familias o a colectivos escolares interesados en visitar el proyecto, visitar las plantaciones, incluso en la recolección. Esa es la forma de utilizar tierras en estado de abandono para un proyecto de desarrollo, respetando la naturaleza y siempre en línea ecológica. Y en este roble centenario, igual que hace más de 200 años, antes de que existieran ayuntamientos o casas consistoriales, el Concejo de Vecinos se reunía para tomar sus decisiones, y ahí es donde nos reunimos nosotros para tomar nuestras decisiones. El colectivo que veis ahí son los recolectores del año 2020. Los de 2021 no cabían en la sombra de ese roble, habría que ampliarlo, eran más de 100 personas. Este es nuestro proyecto y espero que sirva de inspiración para alguien de la audiencia y que se pueda hacer en otros sitios en el mundo rural. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, alcalde. Muy interesante la iniciativa que habéis desarrollado. Como sabéis, desde la ACEM siempre tratamos de exponer las experiencias que desarrollan municipios de menor tamaño, pues para que otros que tienen un tamaño similar pues se den cuenta que se pueden hacer cosas y entre todos pues luchemos contra ese gran problema que tenemos de despoblación, sobre todo en la España interior, ¿no? La España vaciada. Nos han quedado algunas preguntas anteriores que eran más dirigidas a Carlos, pero bueno, yo creo que si alguien quiere intervenir antes para hacer alguna pregunta a alguno de los otros ponentes, si no paso yo a leer las preguntas que han quedado en el chat, pues adelante. Nadie se anima, pues entonces continúo con las preguntas que se habían quedado pendientes. Rosa Sanz, de Muñoz de las Navas, había preguntado a Carlos cómo lográis valorar los servicios ecosistémicos y, sobre todo, cómo pasáis los filtros de intervención para inversión pública en terreno privado. ¿Qué formalidades exigen a los acuerdos?
Vale, mira, yo lo que creo que de alguna forma con todo esto de la cuestión del territorio estamos creando un espacio nuevo y algo poco académico, pero hay que echarle bastante cara al asunto, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la valorización de los servicios ecosistémicos, el, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en 2010 sacó, por medio de Traxa, lo que es la valorización de activos naturales de España. Se llama VANE, V-A-N-E. Y eso es lo que nosotros utilizamos. Y hemos sacado que en Gran Canaria se generan 240 millones de euros al año. Es una cifra y yo no puedo demostrar científicamente que eso sea así, pero bueno, que venga otro y me lo rebata. A lo mejor no son 240 millones, sino 150, pero lo que está claro es que hay unos servicios ecosistémicos que hay que poner un valor. Y vuelvo y repito, es decirlo y decir que no es científico porque es una aproximación, pero defenderlo, ¿no? Y bueno, y con respecto a lo que es la administración y los filtros, es muy complicado porque, ya digo, en la mente burocrática administrativa no cabe, parece que le estamos regalando algo al propietario cuando en la cuestión del territorio sabemos que es al revés. Son los propietarios los que están regalando a la sociedad estos servicios ecosistémicos. Nosotros nos hemos amparado en este caso como herramienta en la ley de montes, en el artículo 6, que habla de que cualquier actuación que se haga necesita un plan técnico. Los planes de ordenación son un rollo, pero los planes técnicos o planes tasocráticos te facilita para pequeñas superficies o cuando no sea lo más importante la producción de madera, o sea, de productos forestales, te permite hacer algo muy reducido y no te lo define. Pues vuelvo y repito, se le echa un pisco de cara al asunto y un plan técnico puede ser una buena cartografía, una pequeña memoria y un buen presupuesto de lo que se quiera hacer. Y después nos apoyamos en el artículo 23 de la Ley de Montes, que lo que dice en el punto 2 es que los titulares pueden contratar la gestión de sus montes con entes privados y públicos, etcétera, etcétera. Y lo único que te pide es ese instrumento de gestión. Entonces, bueno, lo que hay que tener es esa manga ancha y, claro, no darte con un burócrata que te diga que un plan de gestión tiene que tener 100 páginas, no sé cuántas fotos, no sé cuántos planos, etcétera, etcétera. Pero yo digo, es un poco surfear y lo que veo es que al final todos nos vemos con los mismos problemas y por eso valoro tremendamente estos foros porque podemos compartir los problemas y buscar también juntos soluciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Juan Luis Pons, que es un habitual de nuestras jornadas y el trabajo en la red. Dice, ¿de dónde podríamos conocer algo más sobre la iniciativa del pago a pastores por servicio de protección civil? Vale, eso lo lleva un compañero, se llama Didac Díaz, y después le puedo dejar el correo electrónico, o vemos la forma de hacerlo, o lo llevamos por nuestro compañero Tana, que es el que lleva todo el territorio. Eso es una encomienda con GESPLAN, que es una entidad, o sea, una empresa pública, ¿no? Como Trax a nivel nacional, pues GESPLAN en Canarias, y tiene un presupuesto de 1.200.000 euros. Y no sé si quieren, después dejo el correo de Didac por si quieren contactar con él o vemos la forma de contactar. Es algo que lleva ya bastante tiempo. En principio se está haciendo en terreno público, es decir, todavía ahí no se ha dado el salto de dar esas ayudas para terrenos de particulares, sino ellos están pastoreando terreno público. Bueno, su correo electrónico es, a ver, ddiazf@grancanaria.com. Entonces creo que se pueden contactar con él directamente. Aparte de que está metido también en el proyecto ese mosaico que está funcionando, no sé si en Extremadura y en otras partes de España. Pero digo, su correo es ddiazf@grancanaria.com. Espero que Juan Luis haya tomado Gracias. nota. Sí, Perfecto. he tomado nota, gracias. Y enhorabuena por la presentación. Y luego hay una, si no me equivoco, solo hay una pregunta más. De la Diputación de Barcelona, Joan Rovira. Encuentro interesante la certificación del Servicio Ecosistémico del Agua en Gran Canaria. ¿Hay información pública por Internet? Gracias, de Barcelona. Sí, si entran en grancanaria.com, que es la página del Cabildo de Gran Canaria, o por medio del FSC,
creo que sí pueden acceder. Pero yo digo, entrando en grancanaria.com y poner certificación, pues ahí le aparece toda la información, o si no, la otra vía, por lo que es la plataforma del FSC. Hay simplemente que concretar que nos centramos en la zona donde había bosque, donde más llueve y sobre todo donde hay mucha presencia de precipitación horizontal, que en Gran Canaria o en Canarias es muy importante, porque claro, cualquier bosque tiene importancia hidrológica y si lo que sí intentamos es para que tuviese valor ese servicio ecosistémico agua, centrarnos allá donde es importante, para después también poder discriminar de a lo mejor otros bosques en el futuro donde podamos certificar pues la biodiversidad o paisajes o el resto de servicios ecosistémicos, ¿no? Pues muchas gracias. A ver, no sé si hay alguno más. Aquí Oscar Prada, hablando de la experiencia del rollo, pero en principio no es una pregunta, sino una afirmación sobre la necesidad que tenemos de mantener vivo el mundo rural, ¿no? Bueno, así que es una pregunta. ¿Hay algún otro pueblo en Soria ligado o no a los Montes de Socios que está planteando algo parecido al ejemplo del rollo? ¿Nos puedes contar un poco qué son los Montes de Socios? Sí. Bueno, quizás no soy yo la persona más indicada para hablar de Montes de Socios, pero os cuento el caso del Monte de Quintos. En la segunda mitad del siglo XIX, aquí concretamente en el 1866, hubo procesos de desamortización. Montes que ya eran públicos, que era del ayuntamiento, fueron expropiados por el Estado y sacados a la venta para conseguir financiación. En algunos casos los comprarían terratenientes, pero en otros los compraron los propios vecinos del pueblo que se endeudaron para varias generaciones. Aquí concretamente fueron 15 vecinos y aquellos 15 vecinos, 5 o 6 generaciones después, hay unos 100 propietarios. Eso es un monte de socios, un monte comunal. Está dividido en lo que se llaman suertes de quintos. Hay unas 140 suertes que pertenecen a esos 100 propietarios. Es una propiedad proindivisa. Cada uno de ellos no puede decir, mi parte está aquí, en este punto. No, no se puede, es proindivisa. Y esos montes comunales tenían una dificultad enorme. Y es que si son cientos de propietarios dispersos por toda España, por todo el mundo, es imposible gestionarlo. Nunca hay quórum en las reuniones. Entonces, desde la Asociación Forestal Soriana, creo que se propuso allá por 2003 un cambio en la ley de montes, una modificación por la cual si se encuentran más de 10 propietarios que puedan demostrar documentalmente la propiedad de ese monte desde la primera generación hasta la actual, entonces podían constituir una junta gestora y esa junta gestora podía admitir solicitudes de ingreso de otros propietarios que fueran propietarios actuales, pero no podían demostrar documentalmente desde la primera generación. Y así existen las asociaciones de junta gestora de montes de socios. La inmensa mayoría de juntas gestoras que se han creado en España las ha hecho la Asociación Forestal de Soria. Creo que la mayoría de las que existen en España existen en Soria, pero hay por todo el territorio nacional. En la medida en que se constituyan juntas gestoras, los montes serán gestionables. Y una vez que es gestionable, este modelo que hemos hecho aquí es un ejemplo de lo que pueden hacer. De hecho, este proyecto de montes de socios de la Asociación Forestal de Soria recibió un premio internacional de la Fundación Eleanor Ostrom, que fue una economista estadounidense que recibió el Premio Nobel de Economía por demostrar que la gestión más eficiente de los recursos no es la empresa. Existen comunidades de regantes, existen otro tipo de colectivos que hacen una gestión eficiente y sostenible de los recursos para evitar la sobreexplotación. Y por eso recibió el premio Nobel y a raíz de ahí creó su fundación, la cual otorgó un premio a la Asociación Forestal de Soria, creo que fue en 2017 o algo así. Eso es lo poco que sé de los montes de socios. Y respecto a si existen otras iniciativas, a ver nuestro proyecto sí que han venido colectivos. Han venido colectivos de otros pueblos, de otros montes comunales, a ver si allí se podría hacer esto. Pero que se esté poniendo ya en marcha, no tengo conocimiento de ello.
Pues, si no me equivoco, aparte de las recomendaciones que está haciendo Óscar de Asfoso y del vídeo, pues creo que no nos hemos dejado ninguna otra pregunta. ¿Hay alguna intervención que queréis hacer? ¿Alguna pregunta que queréis hacer a los ponentes? Es la última oportunidad. Bueno, también el enlace de Carlos, de la gestión forestal en el Cabildo de Gran Canaria. Pues si no hay ninguna más pregunta, pues nada, nuevamente agradecer a Óscar, a los dos Carlos, a Raúl y a Francisco tiempo que han empleado en preparar las ponencias y la exposición. Creo que ha sido muy interesante. Hemos estado en torno a unos 90 participantes durante toda la jornada, teniendo en cuenta que estamos hablando de un nicho, creo que es que ha sido bastante interesante, sobre todo porque se ve cuando hemos pasado el horario y todavía hay un máximo de participantes, ¿no? De 92 personas. Y pues nada, agradeceros nuevamente vuestra asistencia. Esperamos que os haya resultado interesante y como ya os hemos comentado, pues desde la Red de Gobierno Local de Más Biodiversidad vamos a seguir organizando jornadas sobre custodia del territorio. La próxima probablemente sea de un carácter más urbano, aplicado al tema de huertos urbanos, de jardinería vecinal compartida y demás. Pero bueno, el grupo de trabajo que tiene la red lo decidirá. Así que nada más, bueno, sí, recordaros que en unos días pondremos, hemos grabado la jornada y la pondremos a disposición de todos en el canal de la red dentro en YouTube, en Comunicación. Os informaremos de ello de todas maneras. Y una última cuestión, a los ponentes, quería pediros ya, aprovechando que estéis aquí, quería pediros permiso para ver si podemos compartir las ponencias con los asistentes que nos lo van a pedir en cuanto terminemos la jornada, porque ya no lo conocemos. Si tenéis algún problema, por supuesto las pasaremos a PDF y las compartiremos como PDF para que no puedan modificarla, pero si me Sí, dais por permiso. supuesto. Sin problema. Sí, Vale, de pues acuerdo. nada, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.